A las personas que les encanta el mundo de las RV y de los camping, como a nosotros, déjenme decirles que les traemos un video muy especial. Y es que hoy vamos a descubrir qué tiene para ofrecerte la tienda más reconocida y más visitada por este tipo de personas en los Estados Unidos, y se trata de Bass Pro Shop. Así que acompáñenme para ver qué tiene para ofrecerte. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Si eres amante de los viajes de camping, RV y van life, debes conocer esta tienda. Aquí encontrarás desde el instrumento más sencillo para encender tu fogata hasta el bote para disfrutar de un día de pesca. En este video recorreremos esta tienda juntos y te mostraremos todo lo que encontramos, desde una sencilla bolsa para dormir hasta algo inimaginable que puedes comprar en esta tienda. Así que si quieres ver todo esto y mucho más, debes quedarte hasta el final de este video. Comencemos. Bien amigos, lo que van a encontrar entrando a Bass Pro Shop es una especie de representación de la montaña, pero lo mejor no son los animales que están por allí a los lados de la montaña, sino que ese acuario es natural y van a poder apreciar un rato y ir con sus hijos tal vez a distraerse un ratito luego de hacer sus compras. Bien amigos, lo primero que van a ver entrando a Bass Pro Shop son muchos de estos vehículos que están aquí 4x4, que son literalmente para el campo, para hacer off-road. Son, la verdad, juguetes, lo que muchas personas nosotros terminamos metiendo en las toy hauler, ¿te acuerdas? Estos tipos de vehículos son los que le entran en las toy hauler. Y Bass Pro Shop también se dedica a vender ese tipo de vehículos. Por lo menos este vehículo está en $16,000. ¿Ok? Ahí lo tiene. Bien chicos, y otra especialidad de acá de Bass Pro Shop es los botes de pesca, así como este que están viendo acá. Este tiene un precio de $18,000 y una mensualidad de $196 al mes. Así que, ¿qué les parece a ustedes? Una ganga comprarse un bote de pesca a este precio. Obviamente está bellísimo. El material es como, es metal, no es fibra, oye, es metal. O sea que este sirve para andar por los lagos y zonas donde hay mucha madera, mucho leño que se pueda hundir. Este es especial para eso. También tiene como una especie de GPS y un sonar, algo que es para buscar los peces abajo en el fondo del agua, los puedes detectar y poder pescar. Bueno, y aquí está obviamente la silla de pesca. También puedes compartir con amigos porque tiene bastante espacio si se ponen a ver. Así que, ¿qué les parece chicos? ¿Se comprarían ustedes un bote de pesca aquí en Bass Pro Shop? Otra cosa que se ve aquí son las sillas de playa o de camping. Mira, $9.99, o sea, $10 están bastante económicas. Me parece muy buen precio y son de muy buena calidad. Así que miren, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Se comprarían una de estas ustedes? Bueno, las necesitan chicos. Ustedes que son de camping saben que necesitan una de estas. Tenemos una carpa aquí de 8 personas en $119. La verdad que nosotros compramos una y está muy buena, la verdad. Y esta mesa también en $49. Mira la mesa. Y nosotros tenemos una de estas mesas plegables, está muy buena. Está buen precio. Bien chicos, encontramos los sleeping bag y es que hay de dos formas, unos que son tipo canoa, así ovalados, y estos que son rectangulares. Ahora, los precios son bastante competitivos porque puedes encontrar este desde $59.99, $124, $74 y mira, hasta $64. O sea que el más económico tal vez sea este en $59.99. Ahora, si te vas a los rectangulares, que obviamente son un poco más grandes. No, aquí hay uno de $39. Bastante grueso, miren, hay desde $39, que yo creo que este está. A ver, este grande. Oh, es grande. Es grande, me encanta este, está súper barato. Yo creo que deberíamos comprar uno de ellos. Yo creo. Tócalo, tócalo. Esto es más como impermeable, pero esto, míralo, tócalo como una se chaqueta. parece a los pantalones esos que usa la gente para la nieve. Exactamente. Es el mismo material. Entonces, este está obviamente en $179. Si llegan a mojarse, por lo menos en invierno o verano, estos serían perfectos porque el agua no va a entrar. Pero este está súper caliente. Este sí es súper caliente. Me encantaron los precios. Obviamente hay hasta de $109, $89, $60. Mira esto chiquitico. No, para los niños. Para los niños $29.99. Pero ¿sabes qué me encanta? Que son súper calientitos por dentro. Oh, sí, miren ese material, chicos. Wow. O sea, yo creo que nosotros nos vamos a tener que comprar uno de estos. Bueno, que nuestra niña ya tan grande. Esto es más cómodo. Sí, supiera que si lo abres funciona como sábana. Exacto. Entonces te funciona de las dos cosas. Así que buena idea. Buena idea. Ya que el que tiene colchón inflable, y un tip cuando vas a acampar, el colchón inflable, si estás en lugares fríos, el frío hace que el colchón se ponga más frío. Cierto. Así que el sleeping bag te puede ayudar como sábana. Así que
Bien, chicos, esto que están viendo acá son sazonadores de muchísimos sabores para todo, para salchicha, para el huevito, para carne, para todo, inclusive tus verduras, si eres amante de las verduras, tienes para echarle. Mira, aquí hay mucho más en presentaciones más conocidas, más regulares, pues. Y tenemos marcas muy extrañas como esta, mira, Piggy Ass Rub. O sea, no lo había conocido nunca, así que ya saben. Llegamos al área de cocinas, las cocinas de camping. Miren este modelo que parece como algo antiguo. Esto también tiene un poquito de antigüedad, pero más moderna. También tenemos cafeteras y, por supuesto, ellos también te venden tus bombonas de gas de varios tipos. Aquí también están las mangueras. Aquí está una que se ve mucho más normal, más como diríamos, de rutina. Ahora, los precios sí no están tan baratos. Mira, 179 esta está en 169 dólares y esta pequeñita en 129, que también cumple la función si se ponen a ver. Sí, lo que pasa es que son grandecitas. Por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña y de hecho el gas que nosotros tenemos es tipo un spray, o sea, como un spray así normal, pequeño. Obvio, eso sí alcanza, pero estas son como para ya familias más grandes, pues que necesitan cocinar más o pasan tal vez un mes. Exacto, o que no quiere salir del campamento cuando tú llegues a esos lugares. Nosotros sí salimos, pero hay mucha gente que llega a los campamentos y se queda toda la semana ahí y necesitan una bombona de estas grandes para cocinar tanto el desayuno como el almuerzo o la cena. Original cocina a madera, entonces te venden la estructura de metal para que tú solamente, o sea, como decir las 4 paredes. Sí, es como una fogata ensamblable, que tú puedes armarla y quedaría para tú meter tus palitos. Puedes después cocinar arriba. La puedes usar como para de los dos. Oye, y mira el precio, 44 dólares, chicos, está bastante barata. No, y lo que ellos dicen es que aparte de que es de stainless steel, obviamente es carriot, o sea, como que la puedes llevar fácil porque solamente la desarma y mira. Sí, miren esa laminita, mira. Mire, y por aquí conseguimos las mesas portables, inclusive esta que tienes tú un depósito, son muy buenas. Claro que es necesario para cuando vayas a preparar tus alimentos. Y me sorprendió esta que tenía tiempo que no veía, los cáteres. Todos los que fueron al servicio militar o conocen las actividades militares conocieron este modelito. La verdad no es nada cómodo, pero hace muy bien su función y su trabajo. Aquí tenemos una un poquito más moderna, pero es de aluminio. Esta está en 99, 100 dólares, 99,99. Esta está en 89,99, o sea, 90 dólares. Esta está en 60. Y esta está más barata, claro, esta es como individual. Pero esta está en 77 pies. 77 largo. Sí, milímetros o es pies. De largo. Y este es 83. O sea que son 2 tamaños diferentes, por eso el precio es diferente. Por eso el precio. Sabe que necesitan una de esas de mesas, obviamente esas sí las recomendamos ampliamente, que tengan una mesita para hacer su comida o comer cuando estén en la montaña. Mira, o en la playa. ¿Qué es eso? Esta me llama la atención porque nosotros no tenemos de esta, que es como unos, en Venezuela le decían como petates, ¿te acuerdas? Como para que no te llenes de arena en el suelo y sentarte. Esto pero viene como un bolsito. Y sí, es lo bueno, que es transportable. Sí los he visto unos pequeñitos en Five Below, que es una tienda donde vende todo a 5 dólares y un poquito más. Pero esta cuesta 20 dólares. La verdad que no está tan cara, así que es una opción. Mira, sé que hay unas que la arena pasa y literalmente es como un colador que no te deja la arena encima. ¿Qué iba a mostrar? Mira, que aquí hay un repelente de mosquitos, parece que es como eléctrico o se adapta dentro de una bombona. A una bombona. Sí. Creo que es la bombona y la verdad se ve bastante bueno. Full eficiente. Todos los tipos de bombonas, o sea, que caliente al mismo tiempo te permite dar un olor y espantar los mosquitos. Muy importante cuando estamos acampando, inclusive cuando vamos a la playa a veces. Dice que hasta 16 horas. Oye, 16 horas, está bueno. Mira, inclusive aquí creo que es uno para bolsas, mira. Se ve bien, la verdad. Aquí hay uno como lo que usamos en los carros en la casa, tiene olores, tiene un frasquito líquido. El precio está en 19, este está en 14 y ese que acabamos de montar acá está en 39,99. Está muy bueno el precio. Raquetica. Oh, la típica raquetica, sí, sí. Y vamos a hacer una pausa en este video espectacular para recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y además si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y de todas nuestras aventuras. Además, recuerda que debes seguirnos por todas nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, Instagram y por supuesto nuestro Facebook para que estés al día de donde estamos grabando todos estos videos para ti. Y llegamos al lugar que mucha gente está buscando en este video, que son las carpas, y tenemos de la marca Coleman aquí, que la mayoría parecen Coleman, aunque ya estoy viendo una marca que se llama Orion. Pero esta gigantesca que está acá cuesta $429,99. Bueno, pero es para 12 personas. Es para 12 personas, claro.
Y le estoy diciendo, es grande, amigo. Es literalmente como que una Supergrande. casa que va a ser armada en la montaña. Los que les gusta ponerle en su camioneta. La que le ponen en la camioneta. Miren esta está costando $309. Y miren el ejemplo, mira que la pueden poner en la parte trasera de la camioneta. Inclusive tiene un toldo extendible. Está chévere. Se ve muy bien. Esta, aquí hay una más pequeña y cuesta $299. Mira. Aquí está una que son de la marca Bass Pro Shop. Me parece que la tienda hizo negocios con alguien. Y están en 149. Es para 6 personas. Y es este modelo, ¿ves? Que tiene como una especie de frontal o un porchecito. Un porchecito así de mosquitero. Y también tenemos las pequeñitas, obviamente baratas, amigos, que está en $39. Miren, es una pequeña para 3 personas. Y aquí están las pequeñitas que yo he visto mucho en los videos de eso, de Alaska. Cuesta $119, pero eso es para una sola persona. Mira, la persona se tiende desde aquí a acá y las piernitas quedan acá pegaditos. Mira, pero aquí está la marca Bass Pro Shop para una persona en En $39.99. $39.99. Mira, aquí está una que parece una tienda de esas de campañas antiguas como de los indios. Mire su punta aquí. Pero cuesta $399. Wow. ¿Y esa es para cuántas personas? Yo creo que mínimo 12 personas. Pero debe ser material también, por eso el costo. Aquí también tenemos una más pequeña, $299, pero es un modelo. Y al lado, chicos, mira, tenemos los colchones inflables. Empezamos desde estos pequeños dobles que están en $64. Tenemos este modelo en $49, la verdad, eso es bueno. Aquí tenemos los modelos Queen y Twin. La Twin están en $24 y el King $34 y este King, bueno, que otro modelo que está en $49, aunque dice Sí, este Twin. es Twin, pero es doble. Es más grueso, ves que es Exacto. más alto y este es más delgadito. Y llegamos a otra área que a la gente le encanta, que son los toldos playeros. Mira, estos están en $79,99. Dice que son 64 pies cuadrados y tiene un año de garantía. ¿Cuántas personas entran ahí? Entre que caben 100. Usted sabe cómo es la cosa. Miren, esto también está en $149. Es de color azul o variedades. Me imagino que puedes escoger el color. Pero miren el mecanismo. Esto evita que el toldo se abra muy así sin querer. Bien, chicos, y llegamos al área de caza y pesca, más tipo deportiva. Estas son ballestas, aunque crean, no son armas. Mira, esta está en casi $500, $499. Aquí tenemos una en $299. Miren eso. Si lo ves de lado pareciera que fuera un rifle, pero cuando lo ves de espalda es una ballesta. O sea, le pones su flecha y dispara. Hay unas que tienen hasta mira telescópica, como esta que está aquí. O estas más modernas, mira, están bellísimas. Wow, mira esta que parece una ametralladora modernísima. Y cuesta $600 literal, $599. Y también tenemos un modelo escala que también tiene su mira y está en $299. ¿Qué tal? Y su portaflecha. Así que ya saben, los que les gusta la pesca y la caza, aquí están. Y por supuesto abajo están las flechas. Vamos a hacer, mira, estas puntas de diamante que están acá están en $44. Unas ahí más como, creo que el mismo modelo. Aquí está una que, esas que se abren en el aire y después vuelven a cerrar. $59,99. Así que ya saben. Aquí están las largotas, mira. Oh, sí, están las flechas más largas. O sea, aquí también es como cuando vas a comprar un limpio parabrisas, un wiper, eso. Literalmente así los empaquetan, mira. ¿Qué tal? Mira esto, mira. Son así, no tienen punta y después tú tienes que comprar las puntas aparte para poder usarlas. Y del lado derecho tenemos ahora sí los arcos de caza. Arcos, no son ballestas. Estos están en $349. Este modelo que está acá, súper moderno. Miren eso que está acá, que también tiene su porta flechas, está en $349 también. Y inclusive aquí tenemos las espoletas, o sea, para que vuele. Y claro, también está la parte de armas de caza, como rifles de aire y pistolas, pero eso ya necesitas permisos. Oye, chicos, no había visto este modelo antes, ahora por fin lo veo, lo he visto en televisión. Es un modelo de arco de pesca. Miren, tienen el adaptador para jalar el nylon una vez que lo lanzan. El precio de este modelo que está acá cuesta $379, pero miren, este es el arco, aquí está el nylon y aquí está el recogedor, mira. O sea que pueden pescar con flecha también si van a un río o una playa. Y del lado derecho llegamos al área de los cuchillos, machetes y navajas. Mira, ya están las escopetas, ahorita vamos para allá, pero miren los cuchillos, los pedazos de machete que están aquí cuestan $49,99. Miren ese machetote. Aquí tenemos navajas pequeñas en $44. Aquí tenemos un juego de cuchillos, tú sabes, para pescar y desollar tu pescadito y tijeras también de carne, amigo. Así que vamos al área de armamento.
Bien, chicos, llegamos al área de armas y lo que puedes ver son tan económicas, inclusive más que un teléfono, cuestan 299, 349, obviamente son armamento 9 milímetros y 22 milímetros, están bonitos. Aquí tenemos unas más especializadas en $900, que ya saben que aquí también venden armas, pero necesitas una licencia y el permiso a veces del condado. Mira, inclusive tenemos los de aire acá, aunque tú no lo creas, estos son de aire, no son de rifles así preparados para cañones, o sí, 399. A ver, oh no, sí son escopetas de cartucho. Y de este lado vemos los modelos automáticos. Mira las carabinas. Están desde 879, yo los estoy leyendo desde acá. 799, esas son automáticas, hermano. Son ametralladoras literalmente. Y aquí tenemos las más pequeñas, están desde 649. Ahí vemos un rifle de calibre 22 en 359. Bastante armamento. ¿Qué te parece, mami? Probablemente le tienen miedo al armamento, obviamente. Hay que tener respeto, más no miedo, chicos. Porque estamos en un país donde la Constitución te permite tener armamento. Mucha gente no le gusta, pero lastimosamente en este país hay que protegerse en muchas situaciones y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. No les estoy diciendo que se van a comprar un rifle, una pistola, una cosa, si no lo necesitan y si no tienen los permisos necesarios, no lo hagan. Y bien, llegamos a un área donde tú puedes comprar todos los objetos que van por fuera del rifle o las armas automáticas en plástico. Mira, esta carcasa cuesta $149, mira. Ustedes pueden convertir su armamento en algo más liviano, en algo más suave. Y aquí también tienes esta escopeta plástica, está en 249 toda la carcasa. Mira. Llegamos a la parte de armamentos de aire. Mira, aquí está, esta cuesta 249 y es una ametralladora, literalmente una imitación de una ametralladora americana. Aquí se ve la representación de los balines, como van saliendo. Aquí tenemos una más grande. Obviamente también son peligrosos, si te dan un ojo puede hasta acabar con un ojo tuyo. Así que tengan en cuenta eso a la hora de comprarse uno de estos. Estas por lo menos están en $99. Y algunos están hasta en $219, los más especializados, porque miren ese rifle. Miren, chicos, aquí están los balines y cuestan, a ver, algunos $8, dependiendo del tamaño del envase. Sí. Aquí tengo pequeñitos en $6,99. La verdad está bastante económico. Wow, y pesan. Hoy pesan, ¿vale? Romari dice que pesan, sí pesan. ¿Pesa o no? Pesa, dice que tiene 6.000, pero con esto puede hacer ejercicio. Literal, mira. Aquí tenemos como los polígonos para tirar, los marcadores, mira, unos que se mueven, unos que están así para practicar movimientos, están bonitos, están muy buenos. Así que ya sabes, si quieres practicar, ahí tienes, para practicar con tus balines de aire. Y algo que sí me llama mucho la atención a mí, que soy bien piqui, diríamos, es estas comidas de campamento que solamente tú le echas el agua caliente y allí se te va a cocinar. Mire, este por ejemplo es granola con yogur. Este por ejemplo no lo como porque no me gusta yogur y granola, pero hay pasta, hay arroz con brócolis, o sea, hay bastante, mira, inclusive hay vegetales. Y lo mejor es que esto, para empezar, que no pesa mucho y simplemente le echas el agua caliente, como ves aquí, lo tapas, luego lo revuelves y listo. No sé si compraría. ¿Cuántas personas comen ahí? No, una sola persona, esto es para una sola. Oye, pues cuesta $15,99 ese que estás agarrando, este cuesta $13,99, la verdad. No me parece tan económico. Y aquí al lado, chicos, y aquí al lado tenemos estas cajas fuertes que aunque muchos creen que es para dinero, no, mira, es para armamento, guardar todas tus municiones que son peligrosas y tienen que también en todo lo preparado que está esa caja enorme y tienen todas las partes para tú poner tu rifle, tus balas, tus cartuchos, todo está ahí. Y cuesta $3.549. ¿Qué te parece? ¿Algún que otro papel importante o dinero? Sí, también, la verdad. Porque miren el grosor. Miren mi mano. 4 dedos más, no, 5 dedos entran ahí fácil. También hay precios más variados. Mira, aquí tenemos esta en $2.299. Aquí tenemos esta en $799. La verdad, se ve bien. No es tan grande, es bastante delgadita. Pero hay para todos los presupuestos. Inclusive aquí tenemos uno de $249. Pero es más como un locker. Es más un locker, sí, mira, es aluminio, es una lata, no es gruesa. Como un locker, ¿no? Mira, mi mano entra ahí, no es para seguridad en absoluto, para guardar cositas. Vinimos al área de lo que se llamaría los juguetes para niños grandes. Mira, esta hermosura cuesta $277 al mes, pero estarías pagando $16.000. Aquí caben 3 personas facilito. No es eléctrica porque muchas de estas la gente piensa cuando la ven así que son eléctricas. Y no, son a gas, un motor. Ahí está el dispensador de la... Sí, ahí está el dispensador de gasolina, pero aquí lo pueden distinguir. Mira, ustedes ven el escape y ahí está el escape de todo el gas. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que es como un volteo. Mira, aquí levantas. Oh, sí, puedes voltear la arena. Ya esta sí es de esas
para hacer como exacto, el video donde fuimos en... Oh, sí, miren el precio, está en 4.874 y cuesta $93 al mes. ¿Qué tal? Aunque el motor lo veo que es chiquitito, o sea, no veo un motor enorme como para meternos como nosotros fuimos a la parte de las ATV, ese lugar espectacular para ir a hacer off-road y charquear. Oh, sí. Chicos, si no han visto ese video, por acá abajo le vamos a dejar el link. En Goldsboro, Carolina del Norte. Exacto. Y está espectacular. Bien, chicos, aquí estamos en las canoas de pesca. Como se pueden ver, son pura fibra de vidrio. Algunas son como plásticos rígidos y la verdad es que son inmensas. No voy a decir que son económicas porque la verdad no lo son. Miren, inclusive esa que está ahí cuesta $849 para una canoa. Cuesta más barato sale el arma que vimos ahorita. 849. Mira, ahí está una de 299, pero eso literalmente no tiene ni silla. Esa tiene un motor al frente. Inclusive, mira, aquí tiene una especie de paleta para tú dirigir atrás cuando estés manejando. Pero sí, mira, esta tiene un motor eléctrico aquí adelante que te permite poder navegar. Tiene sillas, tiene portadores de cañas de pescar, tiene inclusive para poner remos. O sea, está bastante completo. Y eso está en $4.499. Está más caro que las ATV. Y mira, botes de plástico también para ir a pescar. Obviamente son independientes, tienes tú que ponerle todo. Y aquí están los motores que te pueden comprar, ¿ves? ¿Qué tal? Los motores están desde $2.000, como este que está acá, que es un Mercury 9.9. Y vamos a buscar el más chiquitito, sería el 2.5 y está en $907. ¿Está bien? Detalle que quiero compartir con ustedes, chicos, que los botes de pesca son más caros que los botes de paseo. Mira, y la verdad es que son más incómodos inclusive. Mira, este que está acá cuesta $27.000. El que acabamos de ver por allá cuesta $28.000. Claro, este de $27.000 cuesta $299 al mes. Aquí tenemos las plataformas, como que le dicen ellos, pumper. No recuerdo exactamente. Pero aquí mira cuántas personas caben aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 personas pueden entrar aquí y cuesta $32.000. Miren todo lo grandote que está esto. Portavasos, vinos aquí, todo para llevar tu refresco. Miren lo grande que está. Aquí tenemos, no, aquí está otra silla escondidita también, o sea, aquí también puedes pescar. Tiene para pescar también, espectacular, la verdad, me encantan estos bombs. Y bien, chicos, miren este modelo de la Soundtrack, cuesta $40.000, pero es más moderno, es como más remate, el remate es más nítido, ¿sí se ve? Está hermosísima, tiene una plataforma por acá atrás. La ventaja de estos botes es que tienen motores fuera de borda. Si ese motor se llega a dañar o hay que repararlo, tú solamente lo sacas, lo mandas a reparar y montas otro. No se daña el bote entero. Por eso es que me gustan los botes que tengan motores fuera de borda y no los internos. Este tipo de modelos que es, este es Big Stop, es que no es tan grande como uno de paseo, pero también funciona como de paseo y al mismo tiempo de pesca. Inclusive por eso es que aquí vemos el precio que está súper caro, es $63.000 y estarías pagando una cuota de $681 al mes por este enorme lanchón. La verdad es que hemos conseguido mejores precios en cabelas, mucho más económico. Y si quieren ver un poquito más de esos videos, tenemos un video completo de cabelas. Vamos a dar los links por acá abajo en la descripción. Bien, chicos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado toda esta información y todo este recorrido por esta tienda que es esencial para los que nos gusta el camping y el mundo de las RV. Así que si te gusta todo nuestro contenido, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, que es totalmente gratis, y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.